Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. El día de hoy les dejo aquí el video de la clase de TAC de cráneo. Como ya les había comentado en la clase anterior, el objetivo de esta sección será estudiar las partes del cerebro, específicamente las cisternas y los ventrículos. Es un mundo completamente em, de imagen, ¿verdad? Y dentro de ese mundo de imagen, yo creo que una de las estructuras em, que más debemos poner cuidado o estudiar un poquito más, pues es cerebro. Cerebro es complicado, cerebro es una estructura compleja, pero no difícil de aprender. Hay muchas técnicas y ya saben que a mí siempre me gusta mostrarlo con analogías o con alguna mnemotecnia, memotecnia que nos ayude un poquito a comprenderlo o aprenderlo un poco más sencillo, ¿verdad? Y bueno, pues no es la excepción, el ataque de cráneo es muy frecuente. Prácticamente a todo paciente que ingresa por haber sufrido un traumatismo de cráneo o con alguna sospecha de presentar enfermedad de cerebrovascular aguda, se le indica una tomografía de cráneo simple, ¿verdad? Y entonces, ojo aquí porque estamos hablando de enfermedades agudas, ¿verdad? Lo agudo, la inflamación, el sangrado, lo va a detectar una tomografía. Y bueno, pues importante la interpretación de las imágenes, ¿verdad? Que en pocos minutos ustedes tengan la oportunidad de interpretar la imagen. Obviamente, fíjense que aquí, a diferencia de que siempre yo les he dicho que debemos seguir una sistematización de datos, bueno, en tomografía no existe esta sistematización de datos. Nos podemos ir a evaluar una imagen de otra, de un corte a otro, dependiendo de ese método que cada quien utiliza para interpretar la tomografía de cráneo. Y bueno, pues es el estándar de oro o el mejor método para detectar lesiones óseas en cráneo y en cara. Entonces, muy importante este tipo de estudios para detectar fracturas de cráneo y cara. Y bueno, pues la tomografía es más sensible que la resonancia magnética para detectar sangrados. Vuelvo a repetir, sangrados en estadio agudo, ¿sale? Entonces, obviamente una tomografía versus una resonancia, pues es más sensible para, para detectar los sangrados y además es de menor costo, ¿verdad? Que eso también es importante para la salud pública y el bolsillo de los pacientes en la medicina privada. Y bueno, pues la segunda indicación de la tomografía del cerebro también es evaluar a los pacientes con sospecha de enfermedades cerebrovasculares, ¿verdad? Ya como ya vuelvo a repetir, de instalación aguda. Entonces, estos son los diagnósticos más frecuentes por los que ustedes encontrarán la indicación de la tomografía de cráneo. Y bueno, pues también es importante que esté bien indicada, ¿verdad? Que de acuerdo a la historia clínica y de acuerdo al padecimiento del paciente a su ingreso, esté bien indicada una tomografía. Porque también debemos tener ahí en mente que no vamos a exponer al paciente a una radiación innecesaria si su diagnóstico probable es completamente diferente al que nosotros ya sabemos que para lo que se piden las tomografías, ¿verdad? Entonces, imagínense, la radiación de la tomografía de cráneo equivale aproximadamente como a la radiación de 20 teles de tórax. Entonces, es importante evaluar, como siempre les he dicho, el riesgo-beneficio que tiene los estudios. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando está contraindicado la tomografía, bueno, pues cuando, ya dijimos, cuando
la, la resonancia está indicada más que la tomografía, cuando la patología o cuando el diagnóstico no coincide con la indicación, ¿verdad? Y obviamente si es tomografía con contraste, pues obviamente si hay una contraindicación, alguna alergia por el medio de contraste, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Ahorita vamos a ver una clase un poquito más de analogía porque primero quiero que nos aprendamos como la forma en la que podemos aprender de una manera más didáctica las estructuras que vemos en una tomografía. Y bueno, pues la exploración de rayos X que producen las imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo lo vamos a llamar como tomografía axial computada o comúnmente denominada TAC, ¿verdad? Entonces, estamos ya hablando de un estudio que implica rayos X y que además tiene algo que se llaman cortes axiales, ¿verdad? Cortes axiales del cuerpo. Entonces, regrésense a su imagen de los cortes anatómicos del cuerpo y vean dónde están los cortes axiales, ¿vale? Prácticamente y efectivamente, como ustedes ya lo revisaron, es imágenes que se obtienen al rotar alrededor del cuerpo, ¿verdad? Antes los tomógrafos anteriores hacían solo un tipo de corte y ahora con los tomógrafos nuevos que hacen estos cortes más sofisticados nos permiten ver las estructuras con mayor detalle. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que es accesible, que es relativamente barata, ideal para eventos agudos, nuevamente repito, eventos cerebrovasculares hemorrágicos versus isquémicos, recuerden. Si pueden leer un poquito más de eventos cerebrovasculares, qué diferencia hay entre un hemorrágico y un isquémico, podríamos entender por qué esta es una ventaja, ¿verdad? Y para evaluar tejido óseo, ya dijimos fracturas de cráneo y de cara. ¿Cuáles son las desventajas? Pues radiaciones ionizantes y no es buena para evaluar fosa posterior, ¿verdad? Por los cortes que realiza la tomografía y pues no evalúa los tres planos, ¿verdad? No tiene un corte bueno, aunque algunos ya les digo más, cada vez la tecnología va más sofisticada, ya nos hacen reconstrucción de cortes, ¿verdad? Pero no todos los tomógrafos cuentan con esta función. Es un método de evaluación inicial. Previamente a una resonancia magnética, casi siempre hay una tomografía, ¿vale? En eventos cerebrovasculares, en hemorrágicos, en trauma intracraneal o raquídeo. Por eso es importante estudiar las cisternas y estudiar los ventrículos, ¿verdad? Porque estamos hablando de trauma intracraneal o raquídeo, ¿verdad? Tanto de la columna como del cerebro, pero también intervienen estas cisternas y estos lugares en donde se acumula líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Acuérdense que aquí en cerebro tiene mucho que ver las presiones, la presión intracraneal. Entonces, si hay una hemorragia, eh, eh, esa hemorragia va a ocupar un lugar en el cerebro y eso aumenta la presión intracraneal y puede traer consecuencias graves para los pacientes. Entonces, la detección de un evento cerebrovascular hemorrágico a tiempo, pues nos abre muchas ventanas para un tratamiento efectivo en los pacientes. Y bueno, también la sensibilidad que tiene, ¿verdad? Es más que una resonancia magnética para detalles óseos, lesiones de base, cráneo y bóveda craneal y evaluación inicial de la pérdida auditiva de la conducción, también porque podemos ver hueso, podemos ver partes blandas del conducto. Ok, entonces ustedes noten cómo está el dibujo en esta diapositiva, el dibujo de la izquierda y el dibujo de la derecha. En el dibujo de la izquierda, ustedes observen que aquí conforme va bajando nuestra tablita, van apareciendo unos dibujos, ¿verdad? Y primero tenemos una X,
después tenemos una estrella, después tenemos una carita feliz, posteriormente tenemos una carita triste, dos gusanitos que están como en S invertida y dos células como pegaditas, ¿verdad? Bueno, y chequen ustedes que en el dibujo de la derecha aparece ya el paciente en la posición que lo ponemos para la tomografía y cómo al ir en los cortes este, desde la parte más proximal empieza a aparecer igual la X, la estrella, la carita feliz, la carita triste, los gusanitos y las dos células pegadas, ¿verdad? Esto grábenselo, requiero que lo dibujen en su cuaderno porque nos va a servir mucho para aprendernos una mnemotecnia para poder interpretar las tomografías y saber en qué parte del cerebro estamos, ¿verdad? En qué corte. Entonces, les dejo unos segunditos la diapositiva para que le tomen una foto o vuelvan a ver el video y puedan ustedes hacer este dibujo en su cuaderno. Voy a hablar ahorita solamente del primer nivel, que es la X. Hasta ahí se va a terminar nuestra clase, porque requiero que lo estudien, se lo aprendan, porque pues realmente esto es de aprenderse los nombres y estar haciendo vistas de tomografías para estar practicando las estructuras. Y miren, les enseño que obviamente una tomografía pues nos aparece así, ¿verdad? Con estas imágenes y más, ¿verdad? Hay tomografías que traen cortes todavía un poquito más en mayor número. A lo que voy es a lo siguiente, y este es el segundo dibujo que van a hacer en su libreta. Ahí tenemos la X y ustedes pueden observar que aquí se aprecia la X en este dibujo. Entonces nos vamos a aprender esta imagen y vamos a aprender que la X es la primera que aparece. Aquí tenemos al hueso frontal, al seno frontal, lóbulo frontal del cerebro, vamos a tener el nervio óptico, la hipófisis, el lóbulo temporal, el, el otro lóbulo temporal, las mastoides, el hueso occipital y en esta parte el tallo o puente, el puente, ¿verdad? Entonces requiero, aquí voy a sacar un lapicito, requiero que ustedes vean cómo esta X prácticamente se dibuja aquí, en esta zona. Entonces nos tenemos que aprender eh, el hueso frontal, nos tenemos que aprender el seno frontal porque en algunas tomografías se aprecia, el lóbulo frontal, los lóbulos temporales, que son los que hacen esta X o forman esta X, el tallo cerebral o puente, el clivus, que también lo vamos a ver en algunas partes de algunas tomografías. Miren aquí la arteria basilar, también se acuerdan de ese polígono de Willis que estudiamos hace algunas clases, ¿verdad? Entonces, con esta imagen quiero que se queden, con esta imagen quiero que se la aprendan. Ojalá puedan ver tomografías para que me busquen este corte, vean la X y ustedes puedan aprenderse estas estructuras. ¿Ok? Entonces requiero el dibujo anterior, el dibujo en donde está el cuadrito con el paciente ahí acostado listo para la tomografía. Y esta primera imagen de la X estudiada con estas estructuras que forman
esa primera X de ese primer corte que estamos platicando en esta diapositiva. ¿Ok? Saludos, que estén muy bien.